Bueno, pues bienvenidos todos a la solapa de un libro de Foro de Foros. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Ramos. Bienvenida, Hola. Patricia, lo primero. Muchas gracias. Bueno, tengo aquí tu carta introductoria. A pesar de que eres bastante jovencita, has hecho muchas cosas, ¿no? Vemos la parte de medicina, eres actual estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Has participado además en numerosos programas de liderazgo, uno de ellos Celera, que de eso nos conocemos, ¿no? Sí. Y también, pues lo que vemos es que muy inquieta desde jovencita y muy activista también. Has participado con Plan International, que es una organización no gubernamental, una ONG a nivel global y participado con ellos en el Comité Joven Climático, has ido a Naciones Unidas, a la Cumbre Joven del Clima, luego nos contarás un poquito más sobre esto, ¿no? Y un poco de esa inquietud vemos que nace este libro, ¿no? Somos la última generación que puede salvar el planeta, aquí lo tenemos con nosotros, ¿no? Y la verdad es que a la hora de preparar la entrevista, pues estaba pensando cómo empezarla y yo creo que el propio libro da mucha indicación a ello, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué somos esa última generación? Bueno, pues para empezar porque las generaciones que han venido antes de nosotros no lo han hecho o se han hecho esfuerzos pero no lo suficientes y realmente si seguimos consumiendo los recursos naturales como lo hemos hecho hasta ahora, pues no sé yo siquiera si llegaríamos a 2050. O sea, yo esto lo digo de broma, pero se habla mucho de 2050 a la hora de establecer objetivos de que no aumente la temperatura más de 1 grado, más de 2, más de no sé qué. Entonces, si seguimos consumiendo los recursos que tenemos como lo hemos hecho hasta ahora, es que no va a haber futuras generaciones que puedan vivir en este planeta. Totalmente, ¿no? Veíamos también que no es un esfuerzo que ha sido únicamente tuyo, ¿no? Que luego entraremos un poquito más en esa parte personal de cómo tú acabas en el proyecto, decides embarcarte, etcétera, sino que había varias coautoras del libro, ¿no? No sé si me podías contar un poquito más, pues o sobre ellas o sobre cómo fue la experiencia de encontraros. Imagino que también leyendo el libro, viendo un poco sus perfiles, vi que eran gente hay gente artista, hay gente que venía más del mundo científico, de comunicación, hay una mezcla, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poco conciliar esas distintas mentes, esos distintos puntos de vista a la hora de generar algo común como es este libro? Pues efectivamente somos 6 coautoras y que venimos de ámbitos bastante distintos, tanto españolas como latinoamericanas. Y cada una se ha dedicado al tema cambio climático desde distintos puntos de vista. Hay gente que está más enfocada en la alimentación sostenible, gente más implicada en el turismo sostenible, gente que comparte su mensaje a través del arte. Y en mi caso, la oportunidad me llegó a través de la editorial. Yo no tenía contacto previo con estas chicas, pues más de conocerlas en redes y demás, pero a mí me llegó la propuesta directamente de Penguin Random House y dije, pues adelante. Es verdad que mi capítulo trata sobre el residuo cero, sobre la reducción de residuos, aunque yo, la implicación que tengo con el cambio climático viene mucho más desde el ángulo social, de las consecuencias sociales, que yo he conocido a través de la ONG con la que trabajé muchos años, pero me pareció muy, muy interesante investigar este nuevo tema que era la reducción de residuos y plasmarlo en el libro desde la experiencia de una persona normal, porque está dirigido a personas normales, al público general, y me pareció muy bonito vivir yo como esa transformación y poderla transmitir en el libro como lo hago, de tú a tú. Y veíamos que además lo nombrabais como manifestos, ¿no? Cada uno de ellos. Veíamos que había varios en el libro. ¿Por qué un poco surgieron esos manifestos? ¿Por qué la palabra manifiesto? ¿Por qué se escogieron esos y no otros? Dale, y luego vamos, para... Esa pregunta me da que pensar porque es verdad que yo no la escogió la editorial, pero me parece que es bastante acertada porque un manifiesto no deja de ser un discurso que expone sus ideas a la opinión pública. Y eso es lo que hacemos. Pues un capítulo trata sobre el veganismo y la justicia animal, otro capítulo habla sobre el turismo sostenible, el mío sobre la reducción de residuos, y no deja de ser una transmisión de unas ideas que se cree que pueden tener un impacto social al público general. Y por eso yo creo que la palabra manifiesto, con todo el poder que tiene. Vale. Con esa parte también activista, ¿no? De querer provocar un cambio o despertar actitudes, ¿no? Sí, entiendo. eso es. Y decías que el tuyo era residuos, ¿no? Y un poco quería entrar ya a la parte más personal de por qué residuos, por qué ese tema, por qué en otro tema, ¿no? Y cuál fue tu vinculación, cuál fue aquello que te despertó dentro y dijiste, ostras, tengo algo que quiero compartir, que merece la pena sacarlo al público, y a partir de ahí empezaste a colaborar con el proyecto. Como digo, el proyecto a mí me llegó bastante cerrado. Yo fui la última de las autoras a las que
reclutaron, por así decirlo, con las que contactaron para escribir el libro, y ya me venía un poco dado, porque ellos tenían muy claro qué distintos temas querían tratar, porque son temas que son dirigibles a la población general. Es un libro que no va, que no se dirige a científicos, que no se dirige a personas que ya tengan una amplia trayectoria en el cambio climático, sino que va más dirigido a qué puede hacer cada uno en su día a día, cómo se enfoca eso sin caer en la culpabilidad, ese tipo de cosas. Y eso, como digo, el tema fue el que me propuso la editorial, y a mí me pareció muy interesante transmitirlo, pues eso, de la perspectiva de una persona normal. Y también te digo que el de justicia social ya estaba un poco cogido, así que... O sea, que el que más te interpelaba era justicia social. El que más me interpelaba era justicia social porque mi camino en el cambio climático ha sido casi todo a través de la ONG. Yo es verdad que en mi casa estaba concienciada, pues hay que reciclar, reducir consumo de carne, tener cuidado con el agua, comer local. Yo todo eso lo sabía, pero mi implicación más a nivel político, de ir a Naciones Unidas, de haber participado en acciones de concienciación con la ONG, ha sido a través de la justicia social de los efectos que tiene el cambio climático en las poblaciones más vulnerables, que en Europa no se ve mucho, cada vez más, pero donde se ve mucho es en países donde trabaja esta ONG. Sobre todo, o sea, en concreto te puedo hablar de ciertos países de África. Me surge, o sea, dos cosas, ¿no?, separadas, que la primera es desde dónde te nace, por así decirlo, ese involucrarte por esa causa concretamente, ¿no?, alguna experiencia de tu vida que te tocase o alguna cosa similar, y luego, claro, cuál fue el recorrido, ¿no?, que hiciste dentro del Plan Internacional y que te llevó a esa conferencia de Naciones Unidas, que luego también me preguntaré un poquito si te dejas también. Muy bien, claro que sí, hombre. Yo en Plan entré con 14 años, estuve de 2014 a 2019-20 y es una ONG que se centra en derechos de la infancia y en concreto de las niñas. Entonces yo ya tenía pues recorrido en temas de matrimonio infantil, acceso a la educación. Sí, es que tenía recorrido con 14 años, o sea que ya bueno, tenía recorrido antes. Quiero decir, cuando yo fui a Naciones Unidas, cuando yo escribí este libro, yo ya estaba como muy informada y muy concienciada con esos problemas que aquí no se ven mucho, pero en otras partes del mundo se ven bastante más. Y a raíz de toda la movilización social que hubo, muy especialmente en 2019, la ONG empezó a dirigir estudios más concretos sobre cómo afectaba el cambio climático a esas poblaciones más vulnerables, a saber, niñas y mujeres jóvenes. Y se vio que, por ejemplo, hay un fenómeno en Malawi que es que tiene nombre, que es lo triste, que tiene nombre, y se llama las novias de la sequía. Porque lo que ocurre es que cuando hay una sequía, hay hambre, una reducción de alimentos, y lo más fácil para la familia, para quitarse una boca menos que comer, es casar a una niña cuando tenga 7 años, tenga 10, tenga la edad que tenga. Y eso es un fenómeno que ocurre que es muy triste. Con las sequías también ocurre que los pozos están más lejos, las niñas son quienes van a buscar agua, dejan de ir a la escuela por ir a buscar esa agua. Entonces había una reducción en derechos que ya se habían conquistado debido al cambio climático. Por no hablar de migraciones, por ejemplo, cuando hay un desastre natural. Entonces, los estudios que hacía la ONG se centraban en eso concretamente, y yo cuando fui a Naciones Unidas iba a exponer esos puntos de justicia social. ¿Y cuál fue esa experiencia en Naciones Unidas que puedes compartir? ¿Qué te llamó más la atención? Quizá a lo positivo, a lo negativo que destacarías, y con qué te vuelves. Naciones Unidas para mí fue una experiencia distinta a lo que yo tenía en mente, ni positiva ni negativa, simplemente distinta, porque yo iba, igual que yo creo que íbamos los jóvenes, es que no me acuerdo cuántos jóvenes fuimos, igual 500. Vale. O sea, 500 en toda la cumbre, ¿no? 500 en toda la cumbre, no quiero equivocarme, pero éramos unos cuantos, quiero decir, no éramos 15 o 20. Entonces yo creo que la idea que todos teníamos era de, bueno, vamos a poder hablar aquí con Guterres, a decirle, creo que deberías hacer esto, esto y esto. Estaba. Y yo creo que la idea que teníamos todos era de tener un poco de poder más directo. Éramos muchos. Sí que hubo gente que habló, que expuso los proyectos que estaba llevando a cabo en sus comunidades, y yo creo que para lo que sirvió fue más para hablar entre nosotros, para transmitir el conocimiento de qué podemos trasladar de lo que tú estás haciendo a mi entorno. Fue un poco más puesta en común de los jóvenes que yo creo tener un impacto sobre las autoridades mundiales. Y estuvo muy bien, ¿eh? Yo luego tuve la oportunidad de hablar con la ministra de Transición Ecológica, de hablar con el presidente del gobierno en ese momento. Entonces, pero ya fue aparte, no fue por la cumbre, fue por interés suyo también. ¿Y cómo dirías que te marcó, ¿no? a nivel
tangible, ¿te cambió tu realidad de alguna manera cuando vas, vives esa experiencia, no solamente la cumbre, sino toda tu experiencia con plan internacional, vuelves y tienes que tomar decisiones, por ejemplo, la que tienes que estudiar, ¿no? Has estudiado medicina, ¿cómo se interrelaciona medicina con todo esto que has vivido? Es verdad que yo creo que hay profesiones que tienen mucho más que hacer en el ámbito de la sostenibilidad que la medicina. Saber ingeniería, por ejemplo. Si eres ingeniero, pues puedes trabajar en términos de energía, en términos de cómo hacer los vertederos menos peligrosos, ese tipo de cosas. En medicina, yo ahora sigo estudiando, entonces a lo mejor cuando tenga más recorrido profesional te sé decir más ideas, pero ya lo que veo es utilizar los guantes, por ejemplo, desechables solo cuando está indicado, es decir, cuando vas a tener contacto con fluidos del paciente, no cuando le vas a explorar, le vas a tocar la piel que está intacta, que no tiene heridas. En quirófano hay cosas que obviamente se tienen que desechar, pero sí que cada vez estoy viendo que utilizan más materiales que se pueden esterilizar y utilizar en varios pacientes. Luego, en términos de energía, sí que yo creo que están intentando ajustar las temperaturas de las habitaciones y demás, pero como digo, esto es lo que veo yo ahora como estudiante y aún así creo que en términos de acción hay otras profesiones que están más relacionadas. Luego te puedo contar cómo afecta el cambio climático a la medicina. Pues con términos de cambios de los ciclos de los mosquitos de la malaria, temas de inundaciones y sequías afectan al acceso a una nutrición adecuada a una gran parte de la población. O sea, hay mucha interrelación, pero yo ahora mismo lo que veo es que el cambio climático impacta más a la medicina de lo que la medicina impacta el cambio climático, a menos a nivel de causas. No te digo ya consecuencias de una persona ha sufrido una insolación, vamos a curarla, vamos a tratarla, ¿me entiendes? Sí, bueno, pero quieras que no hay algo común, ¿no?, entre esas dos disciplinas y más en tu involucración en ambas, ¿no? Claro, y no olvidemos que los médicos son personas, que igual aunque su terreno profesional no puedan hacer tanto como otras profesiones en su ámbito en su ámbito personal pueden hacer mucho. Claro, eso es, eso es. Que esa parte, bueno, de injusticia social, que tú a lo mejor de la medicina la tienes y la puedes tratar con sanidad pública para todo el mundo, por ejemplo, ¿no? También me surge, y eso también parte un poco de mi experiencia personal. Yo venía de trabajar ese mundo, ¿no?, pues más del impacto, de inversiones sostenibles, etcétera, ¿no? Y es curioso como cuando llego a Acelera y conozco gente como tú que se dedica a otras profesiones que a priori no están catalogadas como dentro de ese impacto, ¿no? Me doy cuenta que tenéis un impacto brutal. Gente que es médico, gente que está investigando sobre el genoma humano. O sea, es algo completamente como diferente a lo que ha sido mi campo, pero que sin embargo hay que también ponerlo dentro de ese horizonte grande que es sostenibilidad y la parte de impacto positivo y generar una mejor sociedad con tu actividad, ¿no? O sea, que no te quites méritos con respecto a los ingenieros, respecto a la medicina. Así que yo nada, es lo ¿no? que digo, que a nivel personal se pueden hacer muchas cosas. Ya, total. Y me llamaba también la atención, ¿no? El libro, no sé. Por un lado, ¿cómo lo diseñasteis respecto al público al que lo queríais dirigir? Si era un público joven, si era un público adulto, si era la sociedad en su conjunto, ¿no? Y si es así, ¿cuál tuvo más recepción, ¿no? La parte joven, la parte adulta, etcétera. Yo creo que es, un libro más dirigido a la gente joven, por eso somos la última generación que puede salvar el planeta. Al final las otras generaciones son un poco más mayores. Yo he de decir que siempre lo he regalado a gente adulta, porque me parece que la gente joven está bastante concienciada. O sea, yo de hecho empecé a interesarme por este tema en el colegio, en primaria, cuando nos pusieron ahí un contenedor para reciclar el aceite, cuando nos enseñaron a separar residuos, y a raíz de eso yo implementé inconscientemente muchos cambios en mi casa a raíz de lo que había aprendido en el cole. Y sin embargo me parece que las generaciones más adultas, no todos los individuos por supuesto, están menos concienciadas. Es verdad que hay muchos jóvenes que todavía quieren evitar el tema, pero yo lo que veo es que por lo menos en mi ámbito hay mucha gente que es consciente del problema y que intenta hacer lo que puede para cambiarlo. ¿Y qué ha sido lo más, digamos, útil, ¿no? Si queremos establecer como ese puente intergeneracional, que aquí en Foro de Foros es, misión primordial de la organización. O sea, ¿qué has visto tú en tu experiencia que se puede hacer para favorecer ese diálogo entre juventud y entre personas con más recorrido? Yo, como digo, creo que de verdad los colegios tienen un papel brutal, porque al final los niños son como esponjas y tú les educas en valores ya desde que son pequeños, construyen hábitos que no van a perder nunca, y esos hábitos pues muchas veces los acaban llevando a sus hogares. Creo que el hecho de que cada vez más gente
muestre que tiene un compromiso con la sostenibilidad hace que se juzgue menos, porque parece que cuando empiezas a ser portavoz de una causa tienes que ser perfecto y pierdes la calidad de ser humano, pierdes el derecho a equivocarte, pierdes el derecho a tener un móvil mismamente. No estarás tan comprometida con la sociedad si tienes un móvil que tiene coltán. No estarás tan comprometida con la sociedad si has comido jamón. Entonces yo creo que hay que transmitir un mensaje muy importante y que es mejor 100 personas haciéndolo a medias que una persona haciéndolo perfecto y 99 no haciendo nada. Y yo creo que este libro también sirve un poco de eso, para eliminar la culpabilidad que mucha gente siente, que yo también he sentido, para que más gente se anime a implementar cambios. Que tu excusa no sea, no puedo dejar de comer carne porque me encanta el jamón. Bueno, pues sigue comiendo jamón, pero la carne que te guste menos, redúcela. No tiene por qué ser o todo o nada. Fantástico, pues nada, mil gracias por compartirlo. Una última frase que quería leer y ya para ir cortando. Decías en el libro, ¿no?, que me llamó mucho la atención, ¿no?, de aquello, y citando, aquello a lo que la comunidad científica empezó a llamar cambio climático, ya no puede llamarse así, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama ese cambio climático? ¿Qué es ese cambio climático ahora? ¿Por qué? ¿Qué es para ti? ¿Y qué dirías, ya para ir cerrando, una última frase para concienciar a esa población, incentivarles a la acción? ¿Qué es el cambio climático? Sí, a ver, yo esa frase la escribí pensando en que ya no se puede llamar cambio climático porque ha pasado a ser una emergencia climática. En el sentido de que es necesario actuar y hay que actuar ya. Y, por supuesto, que no caiga todo el peso en el individuo, pero que tampoco caiga todo el peso en el gobierno, que todos tienen su ámbito de acción y no hace falta ser perfecto para empezar. Entonces, que no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo al juicio, no tengas miedo al juicio. Y es mejor que hagas unas pocas cosas bien y unas pocas mal, en vez de esforzarte por ser perfecto y quedarte en el camino. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias, Foro de Foros, y nos vemos en la siguiente solapa de un libro. Sí, muchas gracias.